propuesta ¿A dónde va el mundo de hoy? Propuestas bolivarianas, que es como se llama este foro, yo le planteé un tema para desarrollar. Y ese tema lleva por nombre una solución al problema de la guerra y a la ilusión del metacontrol imperial del caos. ¿Y por qué al problema de la guerra? Bueno, sencillamente, como pueden observar, soy militar, estudioso, no solamente del tema de la guerra, sino del tema de la política. Aparte de militar, también hago análisis político, análisis de coyuntura. Tengo un doctorado en ciencia política y me gusta verdaderamente dilucidar las relaciones entre lo político y lo militar. De esta perspectiva, considero que la guerra es un problema que afecta a todos los ámbitos estratégicos del poder nacional. Constitucionalmente, nuestro país se declara en la Constitución Nacional amante de la paz. Sin embargo, como fue reiterado en varias oportunidades por nuestro comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, desde 1999, la Revolución Bolivariana es pacífica, pero no desarmada. Esto solo es comprensible si contextualizamos la idea de que la lucha armada y el derecho a la defensa del suelo patrio es y ha sido siempre un instrumento de lucha por la emancipación de los pueblos. De esta perspectiva, desde la llegada a la Revolución Bolivariana, desde el año 99, nuestro país ha tenido que afrontar arremetidas del imperio en su accionar incesante por frenar y derrotar el proceso político venezolano. A estas pretensiones, la solución al problema de la guerra en la Venezuela actual es la adopción desde el año 2004 de la concepción estratégica de la guerra popular prolongada. En otros países o en sus diferentes versiones históricas se llama guerra del pueblo, guerra de todo el pueblo, guerra popular de resistencia o simplemente desde la concepción clausewitziana de Clausewitz, en el contexto de las guerras entre 1808 y 1814 en Europa. Clausewitz acuña la idea del pueblo en armas, la idea del pueblo en armas. Esta concepción ha sido adoptada en las diferentes guerras de liberación nacional, guerras revolucionarias o en la lucha de los pueblos como única vía de resistencia activa o pasiva ante un enemigo militar y tecnológicamente superior. Nos decía el famoso Clausewitz en su capítulo titulado El pueblo en armas: por más pequeño y débil que sea un Estado en comparación con su enemigo, si renuncia a realizar un último esfuerzo supremo, debemos convenir que ya no queda alma alguna en su interior. Esta concepción estratégica es la única que en tiempo de paz nos permite garantizar nuestra existencia política. Sin embargo, en las academias militares de Occidente esto no se estudia. Se estudia la guerra regular. No se estudia esto como una solución al problema de la guerra. Lo que nos enseñan en las academias militares de Clausewitz es que la guerra es la continuación de las políticas por otros medios. Todos conocemos esta máxima. Sin embargo, esta referencia ha sido obligada de varios filósofos y escritores de temas militares. Los marxistas también consideraron a Clausewitz como referencia particular. Y sobre la base teórica de sus ideas y sobre su particularidades de cada guerra, Marx y Engels examinaron sus guerras en particular. Por ejemplo, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, en su obra El socialismo y la guerra, 1914-1915, y bajo un análisis clausewitziano de la situación política de la Europa durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, afirma: los socialistas han condenado siempre las guerras entre los pueblos como algo bárbaro y feroz, pero nuestra actitud ante la guerra es distinta por principio de la que asumen los pacifistas burgueses, partidarios y propagandistas de la paz. Lenin categoriza desde esa época que la guerra actual es una guerra imperialista. Cito a Lenin: casi todo el mundo reconoce que la guerra actual es una guerra imperialista. Pareciera que lo estuviera escribiendo hoy día. Pero en la mayor parte de los casos se tergiversa esta idea. El imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. El capitalismo ha llevado la concentración a tal punto que ramas enteras de la industria se encuentran en manos de asociaciones patronales, corporaciones capitalistas y multimillonarios.
y casi todo el globo terrestre está repartido entre estos potentados del capital, bien en forma de colonias o bien envolviendo a los países extranjeros. El capitalismo se ha convertido en su fase imperialista en el más grande opresor de las naciones. Fin de la cita. Si se aplica esta tesis a las guerras actuales, se verá que durante decenios, casi de hace un siglo, los gobiernos y las clases dominantes de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Austria practicaron una política de saqueo de las colonias, de opresión de otras naciones, de expoliación de sus recursos naturales y de aplastamiento sobre los pueblos pobres. En la actualidad, la política imperial de tiempo de paz, al igual que la de tiempo de guerra, ha consistido en esclavizar a las naciones y no en liberarlas. Por el contrario, en China, Vietnam y Cuba, hemos visto cómo la política del despertar de decenas y centenas de millones de hombres y mujeres a la vida nacional tendió a liberarlos del yugo de esas grandes potencias reaccionarias. Pero aún con esos ejemplos de dignidad de China, Vietnam y Cuba, la política imperial estadounidense precisamente es la que sigue motivando las guerras actuales desde Irak, Afganistán y Libia, hasta los actuales procesos desestabilizadores en Irán y Siria. A la pregunta de este foro, ¿a dónde va el mundo de hoy?, yo la desarrollé en tres grandes partes. Una, el contexto internacional, como parte de esa introducción en torno a lo que significa la guerra y la ilusión del metacontrol imperial que recae sobre los Estados Unidos específicamente como potencia hegemónica. La segunda parte, vamos a ver cómo eso permea sobre nuestra situación actual en Venezuela. Y la tercera, cuál es nuestra solución como revolucionarios y como dignos herederos de la gloria de Bolívar y de nuestro comandante Chávez. Entonces, a la pregunta ¿dónde va el mundo de hoy?, muchos coincidimos solo desde la perspectiva belicista en responder que la atención mundial se centra en un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, como parte de una estrategia indirecta estadounidense de frenar el desarrollo del continente asiático, detener a China, apoderarse de sus recursos, de la mano de obra, de los modos de producción, que producto de la crisis capitalista ha migrado hacia esas latitudes. También, por supuesto, en atisbar procesos desestabilizadores en Irán y Siria, o en buscar desatar una guerra de magnitud continental en nuestra América, a fin de frenar los procesos de integración y la consolidación de los gobiernos progresistas de la región, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, entre otros. Para comprender esta lógica imperial, nos apoyamos en István Meszaros, quien en su obra El desafío del tiempo y la carga histórica, al referirse que lo que le faltaba a la clásica definición de guerra de von Clausewitz como la continuación de la política por otros medios era la investigación de las causas subyacentes más profundas y su posibilidad de evitarlas. Por ello, nos atrevemos a afirmar que para Estados Unidos la política es la continuación de la guerra por otros medios. En efecto, cito a Meszaros, el objetivo de la guerra factible en la presente fase del desarrollo histórico, en concordancia con los requerimientos objetivos del imperialismo y la dominación del mundo por el Estado más poderoso del capital, en sintonía con su propio designio político de una globalización autoritaria, implacable, disfrazada de libre intercambio en un mercado global dominado por los Estados Unidos, resulta ser definitivamente inalcanzable y en cambio presagia la destrucción de la humanidad. Fin de la cita. Sobre este terreno histórico concreto y sobre la premisa cierta que el imperialismo cada día va a ser más violento y más letal, producto de la crisis capitalista existente, basta considerar el problema de la guerra actual como una prolongación de las grandes potencias y de las clases dominantes para ver de inmediato el carácter antihistórico y la falsedad en que se sustentan. El neoliberalismo, las privatizaciones, la reedición de las nuevas formas de acumulación del capital, la aparición de otras formas de hacer la guerra, utilizando las llamadas redes sociales y el ciberespacio, el paramilitarismo y las nuevas modalidades de intervención y agresión militar han disparado y deformado este engendro imperialista a niveles nunca antes vistos. Nos alerta un intelectual dominicano llamado Narciso Isa Conde desde República Dominicana. Cito: la matriz global de estos fenómenos aberrantes y sus resultados
está en la multicrisis crónica del capitalismo mundial, en su progresiva decadencia y en la conversión del imperialismo colectivo norteamericano y europeo con su centro en Estados Unidos, con agresivos componentes y agentes financieros, militares y mineros energéticos. Fin de la cita. A decir de este intelectual, el imperialismo, para prolongar su vejez, se ha tornado altamente depredador y destructivo, sobre todo de los países y territorios de su periferia dependiente y de las clases populares explotadas y excluidas. También Jorge Weinstein, a quien tuve la oportunidad de prologar su último libro, llamado La ilusión del metacontrol imperial del caos, está publicado por la editorial Trinchera en mayo de 2013, en su afán de dilucidar la relación existente entre los poderes económicos mundiales, la economía capitalista internacional y el problema de la guerra, nos da una explicación sobre la mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos. Aspectos como la guerra y la economía, los gastos militares, la privatización, la informática, la elitización y la estrategia del control imperial como formas operativas concretas que pretenden convertirse en una nueva doctrina de intervención militar. Para los Estados Unidos, este es su pensamiento estratégico, que responde a una realidad global y a la dominación imperialista del mundo. Son las claves que permiten descifrar la mutación permanente de la guerra imperial que se lleva a cabo en la actualidad. Analizando de esta óptica marxista el devenir de la crisis del capitalismo, el referido autor nos advierte: 1. La flexibilización del sistema militar estadounidense combinando estructuras de la guerra tradicional con contratistas, bandas de mercenarios y paramilitares. 2. La descentralización en el contexto de esa mezcla de fuerzas estatales y no estatales y la creación simultánea de comandos y núcleos operativos altamente tecnificados y centralizados. Y 3. El financiamiento paraestatal a través de la narcoeconomía, las ventas irregulares de armas y otros negocios ilegales con destacada participación de la DEA, la CIA y numerosas agencias de seguridad privada. La conformación en consecuencia de verdaderos escuadrones de muertes globales y la creación de fuerzas de intervención privadas clandestinas destinadas a desplegar su accionar como lo hicieron en Nicaragua y lo están haciendo en Irak, Afganistán, Libia y Siria, provocando diversas guerras informales y asimétricas, auxiliadas siempre por sus poderosos comandos militares dotados de drones, armamento sofisticado y núcleos operativos entrenados para acciones y crímenes puntuales. Ahora bien, a la pregunta ¿a dónde va la Venezuela de hoy en este contexto internacional y ante ese enemigo imperial? En un escenario como el descrito anteriormente, donde el paramilitarismo acompaña a las tropas mercenarias con altos niveles de entrenamiento y agresividad y tienden a crecer en forma alarmante, necesario comprender también que en nuestro país, en la actualidad, está siendo objeto de esta estrategia de caos imperial, que persigue desestructurar a la sociedad venezolana, sembrar el terror, destruir la identidad, desatar pugnas y saquear nuestros recursos, en especial el petróleo. En el plano de estas operaciones sobre la Venezuela bolivariana, desde hace algún tiempo se viene midiendo la capacidad de difusión, alcance y tiempo de propagación de rumores en las aplicaciones de las redes sociales, principalmente en Twitter y en Facebook, entre otras, con el claro objetivo de medir la capacidad de fijar opinión, producir opinión pública, así como gestar acciones de perturbación de la paz social sincronizada. La ola de rumores previos y durante el 14 de abril de 2013, en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales, con acciones hacia las cuentas de los voceros clave del Ejecutivo Nacional y líderes de la Revolución Bolivariana, al igual que los ataques a los portales públicos, en especial al del CNE, constituyen una evidencia de esta nueva forma conspirativa llamada ciberguerra. Los atentados y asesinatos del 15 de abril del 2013 se activaron bajo ese esquema. Sus ejecutores sin dudas están coordinados y asesorados por mercenarios y paramilitares extranjeros, preparados en materia mediática, en aplicaciones de redes sociales y actos terroristas. Estas acciones buscan dar paso a una modalidad de guerra civil en nuestro país denominada pelea de perros, desarrollada por Estados Unidos e Israel y que se define como la dominación de un país con pocos hombres si se logra destruir el sentimiento nacional, dividir a la población entre grupos antagónicos irreconciliables e indisponerlos unos a otros hasta la guerra civil, creando escenarios tipo Libia y Siria.
Así nos los hace saber el profesor Nelson Sánchez, cito: hay una guerra política declarada en Venezuela. Hay quienes acarician las acciones militares y paramilitares. La derecha obsesionada por el poder cumple un rol. Quieren servirse a sí mismos del poder político que le ha sido negado por los votos y la voluntad del pueblo, pero al mismo tiempo obedecen órdenes del imperio. Bajo los pies de los venezolanos está el futuro de la dinámica energética global y el futuro de la materia prima. No por casualidad, entonces, el 9 de junio de 2013, el periodista José Vicente Rangel denuncia compra de aviones militares y que se encuentran estos en bases militares colombianas. Y un día después, el presidente Maduro alerta que sectores económicos poderosos que participaron abiertamente en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y hoy operan también desde Colombia, están inmiscuidos en esta acción, comprando aviones para estacionarlo en bases aéreas del vecino país y desde allí atacar a Venezuela en puntos medulares claves. El día 10 de junio del 2013, el mayor general Rodríguez Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz, informan que fueron capturados dos grupos de paramilitares. Elemento por demás curioso, cuando estos grupos con armas largas, granadas y hasta una caja negra de avión iban rumbo a Caracas para cumplir acciones generadoras de violencia sobre la población venezolana. Todas estas acciones sistemáticas, junto a la lucha económica, desabastecimiento y acaparamiento, acompañadas de la llamada guerra de cuarta generación, la cual es una forma también de guerra imperial, se expresa entonces en una guerra mediática, en las operaciones psicológicas sobre la población víctima, en la utilización de tecnología para causar desastres, virus, ataques bacteriológicos, desequilibrios atmosféricos, entre otros. Diría que estas son modalidades de una guerra diseñada para el siglo XXI por las grandes corporaciones, el poder mediático, el capital transnacional y el complejo militar industrial. Y nuestro país está en el ojo del huracán. Los grandes avances tecnológicos son utilizados por estas potencias imperiales para avivar la maquinaria de la guerra. Busca dinamizar la crisis del capital provocando invasiones, intervenciones, bombardeos y guerras en el mundo. Hacen lo imposible para desestabilizar países. Por ejemplo, después de la caída de la Unión Soviética en el año 89, hay experiencias interesantes ocurridas en algunos países de la Europa Oriental entre el año 1990 y 2000 que tienen que analizarse en el contexto de lo que está sucediendo en la Venezuela bolivariana en estos momentos. Esto es toda una estrategia de guerra psicológica y de operaciones encubiertas. Al analizar las consignas, los símbolos, como las manitas y el puño blanco en alto, el modus operandi, la organización de estos grupos, las huelgas, el cierre de vías, la amplitud y cobertura mediática con que cuentan, lo que hace es recordarnos aquellos movimientos políticos subsidiados y financiados por el gobierno estadounidense para realizar manifestaciones que llevaron al derrocamiento del presidente Slobodan Milosevic. El resultado de esta acción inicial fue específicamente en Serbia, en el año 2000. Pero luego la experiencia de este grupo llamado Otpor fue utilizado en diversos países y en diversas organizaciones de ultraderecha. En Georgia se llamó Kamara, en Ucrania Pora, en Belarus Sur, en Rusia Oborona, en Uzbekistán Volga y en Venezuela Jabú. Nosotros le decimos estudiantes manitos blancas, pero su estrategia ya está descubierta. Estos movimientos políticos son entrenados por las potencias imperiales. Grupos de estudiantes venezolanos de ultraderecha reciben dólares de fundaciones estadounidenses y hace cierto tiempo se prepararon en un país de América Central en la utilización de las redes sociales para la movilización y disociación de la población. Las últimas movilizaciones llevan ese esquema de ciberguerra y utilizan la plataforma mediática para su cometido. Usan el manual de lucha no violenta de Jim Sharp, ideólogo de este tipo de acciones elaboradas por la Central de Inteligencia Americana. Además, con apoyo de fuerzas de operaciones especiales, contratistas y paramilitares, reciben adiestramiento desde un punto de vista de la confrontación militar. La propuesta bolivariana ante este estado de cosas como una solución al problema de la guerra y a la solución del metacontrol imperial del caos es mantener la plena conciencia de tales intenciones, además de no permitir hechos que vayan en detrimento de la salud pública del venezolano y ni mucho menos de la estabilidad del país. El gobierno venezolano y las fuerzas revolucionarias están más preparados y conscientes de que la verdadera amenaza es esa. Si caemos en provocaciones, pudiésemos exacerbar el conflicto a tal punto que le dé motivo a las potencias imperiales de aplicarnos el mismo plan que en Siria o en Libia. Desde esta perspectiva, creo que la experiencia de lo que ha sucedido en países que han sido víctimas de estos procesos desestabilizadores está bien clara para nosotros.
Uno de los grandes legados que nos dejó nuestro comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, fue a la creación de una conciencia clara, una conciencia de patria, una conciencia de unidad cívico-militar. Consciente también que Venezuela es un país con grandes recursos, con grandes reservas energéticas, con agua, con materiales estratégicos y con revolución bolivariana y chavista, es evidente que esto nos sigue manteniendo en el ojo del huracán y en la mira del águila imperial. Sin embargo, eso se contrarresta con la conciencia de lo que hemos estado hablando y con la preparación para cualquier tipo de circunstancia que se nos pueda presentar, sobre todo en el contexto de que ellos quieran ejecutar sobre nuestro país estrategias de guerras imperiales y desestabilizadoras. A partir del año 2004, la Revolución Bolivariana entra en una etapa de profunda conciencia y de revisión y se declara antiimperialista. En este contexto se determina cuál es el enemigo. Evidentemente que una participación directa en todos estos sucesos que caracterizan los primeros años de la Revolución Bolivariana lo tuvo la llamada misión militar norteamericana que operaba desde Fuerte Tiuna y que contaba con la presencia de un oficial norteamericano en cada escuela, centro de estudio y hasta en el propio Ministerio de la Defensa y en los antiguos comandos de fuerzas militares. Desde el año 2005, entonces, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana comienza a adecuar sus estructuras y el modelo educativo sobre todo porque es lo que hace viable que la nueva doctrina militar bolivariana se implemente. Han habido avances sustantivos en torno a la preparación para un tipo de conflicto con características de los que ha llevado a cabo la OTAN y el imperialismo estadounidense en los últimos años. Avances que van desde la preparación de nuestros soldados, de nuestros cadetes, de nuestros oficiales. A partir del 2010, con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, se crean las regiones de defensa integral. Se transforma profundamente el estamento militar, se acelera bastante y se diseñan los planes, los proyectos y definitivamente se basa en la conformación de un concepto estratégico militar que define aspectos fundamentales para solucionar el problema de la guerra en Venezuela. El esfuerzo no solamente lo lleva la Fuerza Armada, sino que es dimensión cívico-militar. O sea, como hay una dirección de la guerra para la parte militar, hay una dirección política para la lucha no armada. En definitiva, el tema de la guerra popular prolongada en nuestro país es la respuesta que nosotros tenemos como nación ante las continuas y reiteradas amenazas imperiales. Si el imperio ve a un pueblo junto a su Fuerza Armada, combativo, defendiendo un ideal bolivariano y ahora chavista, con voluntad de lucha, con conocimiento de la historia, con conocimiento de que debe ser el último combatiente en este territorio para salvar la soberanía y nuestra integridad territorial por herencia de nuestro libertador y por herencia de nuestro comandante Chávez, tengan la seguridad de que este imperio no se va a atrever a invadir a un país como este, porque ya está demostrado y allí tenemos el ejemplo de la Cuba del comandante Fidel y Raúl, tenemos el ejemplo del Vietnam de Ho Chi Minh y Bo Nguyen Giat inclusive. Entonces, la preparación para la guerra y para la defensa integral se convierte en un elemento disuasivo. Prepararse para la guerra y prepararse para la guerra popular prolongada significa que cada hombre y que cada mujer entienda que no solamente es agarrar un fusil, sino que hay miles de actividades articuladas en los diferentes comités, como el Comité Patriótico Bolivariano, el Comité de Producción, el Comité de Medios de Comunicación y Propaganda, entre otros, en donde se puede y se debe participar corresponsablemente para garantizar el elemento disuasivo que no va a permitir que la amenaza imperial se materialice y ponga su bota invasora sobre la patria de Simón Bolívar. Enhorabuena revolucionaria, profesor Wong, y en homenaje a nuestro comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien fue el primer preocupado en que en nuestro centro de estudios se analizaran estos temas, aplaudo estas iniciativas como la que se está dando en Trisol en este momento, de plena pertinencia para la comprensión de los problemas estratégicos de la actualidad. Es necesario tener líneas claras que permitan adecuar la estructura militar y el país completo hacia una posición combativa para poder enfrentar una amenaza como la de un imperio que tiene mayor capacidad de armamento, tecnología y fuerza, como lo hemos descrito. En este momento sabemos que es sumamente violento por las grandes crisis que vive el capital y que cada día va a seguir siendo más violento. Pero le falta lo que tiene el pueblo venezolano y su Fuerza Armada, la moral y el legado de nuestros libertadores, la herencia de haber llevado la independencia y la libertad a medio continente americano bajo la enseña de Simón Bolívar. Yo creo que si se atreven a materializar un escenario de guerra imperial, van a morder el polvo. Diríamos como el Che, al imperialismo, ni un tantito así, ¿verdad?
Y repito, como dice nuestro himno del ejército, y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor, antes muerte 1000 veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor. Chávez vive, la lucha sigue. Independencia y patria socialista.